Bueno, hablaremos ahora del modelo relacional. Particularmente, vamos a ver primero unos conceptos iniciales. Vamos a ver el concepto de clave, que es fundamental dentro del modelo relacional, y cuáles son las restricciones que fijan este modelo. ¿Qué es una base de datos relacional? Básicamente una base de datos que se organiza en tablas y nada más que tablas. Es decir, todo funciona en base a tablas. Y además, donde esas tablas satisfacen ciertas restricciones de integridad que veremos más adelante. Cada tabla representa una entidad o relación. Se habla en el modelo relacional, se habla de que en las tablas, en vez de tablas, también se dice relaciones. Y estas tablas están compuestas por columnas, que serían los atributos de esta entidad o de esta relación, donde para cada uno de ellos se define un dominio, que es el rango de valores que puede tomar. Por ejemplo, puedo decir los números naturales, ¿cierto? O que es un entero y puede tomar solo valores enteros, o que es un booleano y puede ser verdadero o falso. Y a las filas se les conoce como tuplas, que serían las instancias de la relación o de la entidad. Algunas consideraciones dentro de este uso de tablas. No importa el orden de las tuplas ni de los atributos. El no importa el orden se refiere a que uno no puede asumir que existe un orden de las tuplas o de las columnas. Por lo tanto, en general, uno tiene que identificarlas con un nombre. Vamos a hablar, en el caso de las columnas, ¿cierto? Tú las identificas con su nombre, en el caso de las tuplas, con las claves que vamos a ver después. Pero no puedo decir la quinta, la cuarta, o sea, no, nadie me asegura que ese orden tenga algún sentido. No hay tuplas repetidas, fundamental en tu modelo relacional. ¿Sí? Cada columna tiene a lo más un valor. ¿Sí? O sea, en cada celda, más que cada columna, en cada celda, es decir, en cada columna que pertenece a una tupla, no puede haber más de un solo valor. No puedo guardar una lista de valores en una celda. Puede haber valores nulos, si el dominio lo permite. Entonces, ahí tenemos la tabla, ¿cierto? Los atributos que serían las columnas, las tuplas que serían las filas, y R, que sería en este caso el nombre de nuestra relación. El modelo relacional no es el modelo físico, es el modelo lógico, y esto simplemente quiere decir que los datos se manejan como tabla, pero no necesariamente se almacenan así. Cómo se almacenan va a depender del sistema manejador de base de datos, ¿ya? Y para instancias de este curso no nos interesa cómo se van a almacenar, pero es importante tener esa consideración. Y la notación, ¿ya? Hay una notación que vamos a ver después que hay un diagrama, pero también existe la notación sencilla, donde se agarra una relación y a su vez su atributo yésimo, entonces uno denota que R tiene todos sus atributos. Por ejemplo, si quiero hablar de la relación profesor, ¿cierto? Que tiene root, nombre, apellido, dirección, o también puedo hablar de la relación facultad que tiene nombre. De esa forma yo expreso, ¿cierto?, la relación y sus atributos. El concepto de clave es fundamental dentro del modelo relacional, en particular inicialmente lo que son las claves internas. Dijimos antes, no hay tuplas repetidas. Bueno, ¿qué significa que no haya tuplas repetidas? Significa que es necesario que cada tupla sea identificable inequívocamente, es decir, que dado un conjunto de valores que yo defino, debiera ser capaz de poder identificar una tupla específicamente. Es decir, tiene que existir un conjunto de valores de cada tupla que permite identificarla inequívocamente. Ese conjunto de valores puede ser el valor de todos sus atributos o el valor de un subconjunto de ellos, pero tiene que existir. Y además ese subconjunto tiene que estar determinado todos para el mismo, es decir, si para una tupla la identifican inequívocamente con 3 atributos, bueno, esos mismos 3 atributos deben permitirme identificar cualquiera de todas las otras tuplas inequívocamente. Existen diferentes tipos de clave. Primero está el concepto de superclave. Se habla de superclave cuando tengo un conjunto de uno o más atributos de una relación que permite identificar inequívocamente a cada tupla. Las claves, como conceptualmente, están definidas para la relación y no para la tupla. Esto es lo mismo que les comentaba recién. Es decir, yo defino estos son los atributos que son clave para toda la relación. Y no puede ser que para una tupla, una instancia de esa relación, se ocupen un conjunto de atributos y para otro otra. No, para todos se tiene que ocupar el mismo conjunto.
Entonces la superclave va a ser un conjunto de uno o más atributos de una relación que nos permite identificar inequívocamente a cada tupla. Una clave candidata va a ser una superclave minimal, es decir, una superclave a la cual no le puedo quitar ningún atributo o dejaría de ser superclave. Es decir, si le saco un atributo a ese conjunto, ya no me permitiría hacer la identificación inequívoca. Y finalmente está el concepto de clave primaria, que ahí ya es un solo subconjunto y que es la clave candidata que yo escoja. Es decir, dentro de todas las claves candidatas que tenga para esa relación, yo como diseñador del modelo de base de datos, yo escojo una. Le digo ya, este subconjunto va a ser mi clave primaria. Y todas las otras claves candidatas no escogidas como clave primaria se le llama clave alterna. Veamos un ejemplo. Profesor. Entonces yo defino que el profesor va a tener root, nombres, apellido, dirección. Las superclaves serían todos los subconjuntos de atributos que contengan a root. ¿Por qué? Porque dentro del contexto cierto chileno, el root es un identificador único de una persona. Los nombres, los apellidos no son identificadores únicos, al menos dentro de este contexto. ¿Okay? Si pueden haber dos personas que tengan el mismo nombre y el mismo apellido, por lo tanto, dentro de este contexto no son identificadores únicos. Por lo tanto, si tomo a root y root con nombre y apellido, root con dirección, o sea, todos esos subconjuntos pueden ser subclaves. Ahora, como clave candidata solo tengo root. Por lo tanto, al escoger la clave primaria y al tener solo una clave candidata voy a escoger a root y no existe ningún tipo de clave alterna. ¿Cómo expreso esa relación para determinar que su clave, la clave primaria root, ¿cierto? La dejo subrayada, ¿ya? Y con negrita o algo fuerte que determina que esa es la clave primaria. Otro ejemplo, curso. Imaginémonos que tenemos un curso que tiene código, nombre y facultad. Acá tenemos dos posibles, ¿cierto?, identificaciones. Yo puedo decir que el código es único, por lo tanto, código por sí mismo es súper clave, pero además podría decir que una facultad no puede hacer un curso, no puede hacer dos cursos con el mismo nombre. Entonces podríamos decir que el par nombre-facultad también es súper clave. Y cualquier subconjunto que contenga eso también va a ser súper clave. Pero como clave candidata, ¿cierto?, sería código o nombre y facultad. Y ahí tengo que escoger. En general uno siempre escoge la más pequeña, ¿cierto? Pero da lo mismo, o sea, uno podría escoger cualquiera de las dos y ambas estarían correctas. Por ejemplo, entonces si yo escribo clave primaria código, ¿ya? Nombre como facultad queda como clave alterna y expreso la relación de esa forma. Entonces una clave primaria puede ser compuesta, ¿cierto?, por más de un atributo. Además entonces de las claves internas, donde la importancia de escoger la clave primaria, existen las claves foráneas que tienen relación con la clave primaria. Se habla de foreign key. Una clave foránea implica que uno o más atributos de una relación R1 identifican una tupla en la otra relación R2. Es decir, el modelo relacional define que hay vínculos entre las relaciones y esos vínculos se expresan a través de claves foráneas. Entonces si yo digo que R1 tiene un vínculo hacia R2, entonces significa que R1 tiene un subconjunto de atributos que representa, ¿ya?, el subconjunto definido como clave primaria de R2. Entonces los atributos en R1 que identifican una tupla en R2 tienen el mismo dominio que los atributos de la clave primaria de R2. Un valor de este subconjunto de atributos en R1 debe estar presente en R2 o ser nulo. Entonces, si yo tomo este subconjunto que definí como clave foránea en R1, tiene que estar presente como clave primaria en R2. No puede ser un subconjunto de valores que no esté en R2 a menos que sea nulo. Ejemplo de clave de foránea, por ejemplo, facultad. Tiene un nombre que yo puedo definir que es la clave primaria y podríamos decir que tiene un decano, ¿ya? Y este decano puede ser una clave foránea ¿de qué? De profesor. Entonces, en decano, ¿ya?, en esa columna, los valores válidos pueden ser nulo o un root que esté presente en profesor. Donde en profesor, cierto, root es su clave primaria. Esto, pero además puede estar asociado a una facultad. Entonces, en la columna o atributo facultad de profesor, para cada instancia tiene que haber un nombre válido de una facultad. Y por ejemplo también podemos tener el curso, que tiene un código, que tiene su nombre, que tiene una facultad, que es clave foránea de la relación facultad, y que tiene un profesor, que es el que dicta el curso, que es clave foránea del profesor. Es decir, ahí tiene que haber un root. Si esto lo queremos llevar a valores reales, podemos ver aquí el mismo ejemplo. ¿Sí? Tenemos la primera tabla donde tenemos tres tuplas, ¿ya?, que serían tres profesores distintos, donde si vamos a la clave foránea
a la clave primaria root, vemos que son todas distintas. Luego en facultad, ya tenemos dos facultades distintas, donde también sus claves foráneas son diferentes. O sea, acudir a curso donde los códigos son distintos, y después puedo ir a facultad, ¿ya? Donde se hace referencia a las distintas facultades. Podemos ver que ahí no es necesario que sean distintos, es decir, tenemos dos cursos que son de una misma facultad. Ya las claves foráneas no son distintas, son las claves primarias las que tienen que ser diferentes. ¿Ya? Y lo mismo con el profesor, y ahí podemos ver que, por ejemplo, C8, el curso C8 tiene profesor nulo, ¿ya? Que eso depende del dominio como esté definido, si es que es válido o no el nulo. Bueno, finalmente las restricciones del modelo relacional, que son fundamentales dentro de su conceptualización, ¿ya? Se les llama restricciones de integridad. Y básicamente lo que hacen es asegurar la integridad de la información en la base de datos. ¿Ya? Y tenemos tres tipos: restricciones de dominio, de clave y de integridad referencial. Básicamente estas restricciones son las condiciones que nos provee el sistema administrador de base de datos y que nos asegura el sistema administrador de base de datos. ¿Ya? Hay condiciones, restricciones que son propias de nuestra semántica del problema, pero estas son las que el sistema de base de datos nos va a asegurar, es decir, que si intentamos romperla no nos va a dejar hacerlo. Primera restricción de dominio, que dice que los valores de los atributos de cada tupla deben corresponder al dominio del atributo o ser nulos. O sea, si yo digo que un atributo particular es entero, yo no puedo poner para toda tupla, para ese atributo tengo que poner un valor entero, no puedo poner otro. Restricciones de clave, que no hay valores para claves primarias repetidas ni tampoco claves primarias nulas. Por lo tanto, si intento agregar una tupla de una clave con valores para la clave primaria que ya existen, el sistema no me lo va a permitir. Y finalmente, la restricción de integridad referencial, que dice que toda tupla T1 en una relación R1 referenciada desde una tupla T2 en una relación R2 debe existir. Es decir, que si yo tengo en R1 una clave foránea que se vincula con R2, el subconjunto de valores que yo ponga para esa clave foránea debe existir previamente como tupla en R2. ¿Ya? O si no, el sistema nuevamente no me va a permitir hacer la inserción.